Bueno, muchas gracias Ángel y muchas gracias al Colegio de Arquitectos de la Comunidad de Castilla y León por invitarnos, ¿no? Porque yo creo que el ciclo y el cartel que han formado, pues somos unos invitados a este cartel, pero es un cartel de lujo, absolutamente de lujo. Tener a esas personas con nosotros hoy, a José Ignacio Nigaz Soro, para nosotros es un privilegio, de verdad. Muchas gracias. Queremos comenzar esta conferencia con esta imagen de Marc Rocco sobre un lienzo en blanco, o casi en blanco, que nos sirve pues para poner el título, que viene muy bien para ponerlo, pero que además nos hace pensar sobre la distancia que existe entre el arquitecto y el artista. Fijaos, el artista casi siempre tiene el lienzo en blanco y frente a él puede responder o no de sus hechos ante él mismo, ante la sociedad, quien quiera, pero el lienzo está en blanco, está así, vacío, puede hacer lo que quiera. Nuestro lienzo es otro, como arquitectos, es un lienzo impreso por la realidad, en un espacio y un tiempo determinados. No lo hemos dibujado nosotros, han sido otros, ha sido el tiempo, la historia, el hombre, la sociedad, la cultura, o las cosas que la rodean. La responsabilidad del arquitecto nos lleva a transformar esa realidad, nunca más borrarla, para hacernos soñar con algo, con un futuro mejor. Nuestro lienzo, nuestro anclaje a la realidad, nuestro lugar de trabajo es La Mancha. Es un lugar que nos ha visto nacer como arquitectos y que todavía nos resignamos a abandonar, porque sentimos el refugio frente a mucho ruido que hay ahí fuera. La Mancha es una llanura inmensa en el centro de España, pero que paradójicamente tiene una condición periférica por su aislamiento frente a y ahí encontramos nuestro refugio. Es esa llanura que veis de horizontes infinitos, que se extiende de Sierra Morena a las primeras estribaciones de los Montes de Toledo, y que es un territorio tan hostil, tan extremo, tan áspero, tan seco como su propia gente, pero también una gente sincera, sacrificada, honesta hasta la médula. Es un paisaje que hecho a fuerza de brazos, donde las arcillas rojizas cubren la costra caliza que lo sustenta, esa cubeta absolutamente sedimentaria que emerge muchas veces, y donde al fondo, en el horizonte, como podéis ver ahí, de vez en cuando aparecen esos montes negruzcos, casi de una orogénesis volcánica, otras granítica. Es un lugar con una luz especial que acaricia la llanura, pues disolviendo los planos de color, como podéis ver en esta imagen de López Torres, tío de Antonio López García, a que seguramente todos conozcáis. Antonito, por ser sobrino de Antonio López Torres, su tío, un magnífico pintor de La Mancha, de Tomelloso, y que pintaba estas cosas y que captaba la luz de la Mancha así, pues efectivamente difuminando las arcillas con la caliza, pero también difuminando el cereal con el viñedo y con los primeros olivos del fondo, en esa suerte casi de mancha de color. Por eso empezaba la conferencia con Marc Rocco, difumina la luz como nadie. Empezábamos así, y que al final pues hace que la Mancha sea esto, ¿no? Una tierra con una luz, con un paisaje, con una materia que tristemente ha dejado de ser materia para la arquitectura, y la arquitectura ya no es la materia del sitio construida, como veis aquí en esta imagen, donde la tierra o la piedra, en distintas concepciones, a veces amasada, sostenida en muros de tapial, otras restregada con enfoscados, otras cocida en forma de ladrillos, como se ve en el fondo, generaban la arquitectura popular de La Mancha. La Mancha de la arquitectura hoy es otra, ha asumido una pátina, ha asumido, un repertorio material que quizá global, que ya no le corresponde. Ese es el lugar donde estamos, donde todavía quedan los oficios, carpinteros, herreros, cateros, que son la antesala de la tecnología. Un lugar que nosotros queremos aprovechar, pues están ahí, igual que la tecnología,
un lugar donde el tiempo tiene un valor esencial, no solo como amigo y aliado de la arquitectura, es el mejor amigo, el mejor material muchas veces de esa arquitectura de la que estoy hablando, matérica, sino también un valor esencial como espacio para la reflexión y el sosiego intelectual. Eso lo encontramos también allí. Ese tiempo es el que nos permite entretejer, como esta señora, pues todas las circunstancias y todo lo que rodea un proyecto y el lugar donde se acomoda ese proyecto. Es lo que nos acomoda, lo que nos permite luchar de alguna manera o enfrentarnos cuerpo a cuerpo con las circunstancias de la marcha. Son difíciles en un encuentro que está lleno, muchas veces lo veréis, de compromiso con y frente a la cultura contemporánea allí. De ese encuentro surgen pequeños fragmentos de arquitectura que entre todos resumen un poco lo que entendemos que puede ser la cultura contemporánea o la respuesta de la arquitectura a la cultura contemporánea allí. Vamos a ver en esta conferencia algunos de ellos, ¿no? Paso la palabra a José Luis. Vamos a ver 6 fragmentos de realidad de ese duro encuentro con esas circunstancias que os aventuro. Buenas tardes. Bueno, el primer fragmento, ¿se oye bien esto, más o menos? Sí, creo que habrá que apagar el de al lado. No sé si se apaga ahí. Sí, ahora mejor. Bueno, el primero de los fragmentos, a lo mejor lo tengo que retirar un poco. Se sitúa, bueno, es un ejercicio de arquitectura doméstica, es una casa. Se sitúa en el entramado de un pueblo próximo a Ciudad Real. Muy próximo realmente, y esta imagen que estamos viendo es una imagen de ese pueblo llamado Miguel Turra, una imagen bella. Yo creo que lo puede percibir todo el mundo, ¿no? ¿Dónde está la belleza de esta imagen? Una imagen que desgraciadamente se quedó en el tiempo porque la realidad actual del pueblo es otra, como podéis imaginar, ¿no? Una imagen bella porque vamos a ver una morfología muy rica en cuanto a toda la tipología de elementos de la arquitectura que van configurando el espacio, la cantidad de vacíos que aparecen en la trama, los espacios sorprendentes que tanto el tiempo como la necesidad han ido elaborando y construyendo para configurar pues estos entramados que a los que daba origen la arquitectura popular y que a lo largo del tiempo han ido formando unos pueblos bellos que desgraciadamente pues conservamos escasamente o en pequeños fragmentos de esos entramados o en pocos pueblos como todos podéis ver, ¿no? Hablaba del tiempo y la necesidad. A nosotros se nos asigna la parcela que veis aquí, este rectángulo tan estrecho y profundo, bueno, pues delimitado en una pequeña manzana rodeada por 4 calles, y nuestro interés en el ejercicio se despierta por la propia proporción que tiene la parcela y las posibilidades que ésta podría ofrecer mediante su ocupación, pues tanto en el fondo como en la parte delantera, ¿no? Como podéis apreciar. Claro, nos encontramos con un obstáculo inicial que es el plan general de ordenación urbana, las normas subsidiarias del pueblo en cuestión de Miguel Turra, en el cual, pues por una extrapolación absurda muchas veces de planes urbanísticos que sin mucho sentido se trasvasan de unas ciudades a otras, encontramos una tipología de manzana cerrada en la cual no es posible construir en el lugar donde nosotros queríamos construir, es decir, en el fondo de ese patio, de ese espacio, ¿no? Claro, esto es tan absurdo si uno analiza esa configuración espacial o esa morfología que hemos visto anteriormente plasmada en la imagen, manchando simplemente los vacíos en la trama, que parece una cosa extraordinariamente contradictoria intentar introducir un plan de manzana cerrada en una trama orgánica que ha crecido, como decía antes, con el tiempo, con la necesidad
y que ha configurado una realidad tan bella a la cual queremos imponer un modelo absolutamente artificial, ¿no? Iniciamos el proceso de tratar de convencer a la arquitecta municipal mediante un discurso similar a este, y la arquitecta nos escucha. Era una persona de mucha sensibilidad. Inicia una tramitación con el ayuntamiento y realmente pues se nos escucha y se nos permite, sin exceder la edificabilidad correspondiente a la parcela, organizar las edificaciones dentro de la misma de forma libre, ¿no? Como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Y tuvimos esa suerte. Esto generalmente no ocurre, no se modifican los planes generales así de una manera tan sencilla, y quizá tenga algo que ver también que el propietario era hermano de un concejal del pueblo. O sea, es muy, muy bonito plantearlo en términos idealistas, pero la realidad fue esa. Realmente se modificó el plan general y se dotó al pueblo de esa libertad de acción dentro de las distintas parcelas, siempre y cuando se respeten los límites de la edificabilidad, ¿no? De esta forma pudimos llevar a cabo un proyecto cuyo corazón es el patio. Es una parcela estrecha, alargada, como ya he dicho, hemos visto en la imagen, y ese patio queríamos que fuera un elemento articulador de dos volúmenes esenciales conectados o trabados por una galería. Un pabellón diurno, podríamos llamar, donde sucede la vida en común, la vida diaria, donde están los principales usos de la vivienda, y un pabellón nocturno, que es el lugar de recogimiento para dormir, tensados, como he dicho, por una galería que va a conectar ambos pabellones. La imagen a la calle de ese pabellón diurno es una imagen hermética, opaca, muy similar a lo que la arquitectura popular ha sido a lo largo del tiempo, esa protección frente al clima, esa protección o esa preservación de la privacidad interior. Y sin embargo la fachada del pabellón nocturno sí que es una fachada más permeable, que tiene la vocación de abrirse al patio, de vivir de ese patio y de participar del espacio corazón de la vivienda, ¿no? El funcionamiento de la casa es complejo o relativamente complejo en cuanto a su sección, pero lo más interesante quizás sea destacar un intento de recuperación de las tipologías tradicionales, tipologías que el usuario sigue demandando, curiosamente. Este cliente en concreto nos pedía una bodega, que el concepto bodega se utiliza más casi como un espacio de reuniones, de fiestas familiares, pero en el cual también se guarda el vino, ¿no? Luego también he hablado del patio como corazón de la casa. Hay un espacio de ingreso que es una lectura casi contemporánea de lo que era el zaguán. No va a pasar un carro, evidentemente, pero pasa el coche a través de él y entra la gente a través de ese gran espacio. La galería, de la que he hablado también, que actúa como un espacio con un propio uso, no solo de conexión, ¿no? A modo de librería. Y una serie de un pequeño patio de servicio, como vemos aquí en la sección, que va a apoyar un patio que se perfora o se talla dentro del volumen diurno. Y pues una serie de usos en las cuales no solo queremos recuperar el tipo como tal, sino con una lectura contemporánea mantener de alguna forma el carácter esencial del tipo, ¿no? de la tipología. Esta imagen no es tampoco una imagen real de la inserción de la casa en la trama urbana, pero es interesante en cuanto a que las condiciones que tiene esta fachada responden de alguna forma con una cierta conexión con la tradición en cuanto a la opacidad de la que he hablado, el hermetismo de la arquitectura, la protección y otros valores como la materia. Nos gusta trabajar con texturas rugosas en los revocos, en los materiales, como ha hablado antes Javier, ¿no? Una materia que tiene presencia y que enriquece la arquitectura, ¿no? De esta forma pues los revocos de la casa tienen ese tinte rugoso, ¿no? Esa textura más bien rugosa. El acero, un material de toda la vida, se utiliza
a través de una forma contemporánea que permite además estas aperturas o esta permeabilidad en condiciones donde la luz se invierte, ¿no?, por la noche, y provoca ese guiño a la calle del espacio de acceso, ese zaguán del que hablaba, ¿no? La madera, introducir la madera como un material en el cual la arquitectura también se hace táctil, se hace mucho más cercana, mucho más cálida, más próxima frente al lenguaje estricto contemporáneo, ¿no? Incluso, bueno, los elementos de mobiliario que el dueño, de una forma muy acorde, pues introducía con su gusto, ¿no? Y bueno, y esa complejidad también geométrica también presente en gran medida en muchos ejemplos de la arquitectura popular. Las escaleras que acceden a un nivel intermedio o el acceso a una pequeña cámara. Esta escalera que vemos a la derecha nos da acceso a un pequeño espacio de servicio, de planchado, donde la señora quería ver la calle y es el único hueco a través del cual la casa se abre a la calle, ¿no? Y todo deriva de ese uso y de esa inquietud de la vida del usuario, ¿no? Bueno, he hablado también de la madera desde el espacio de estar. Aquí tenemos una imagen del estar, bueno, vacío, sin muebles, casi deshabitado, con el patio tallado en el volumen superior del que hablaba y con el hogar, la chimenea al fondo, comprimido por ese plano en esa situación de menor altura. Y como la materia pues siempre da oportunidades de trabajar los materiales de una manera plástica. En este caso es un paño corredero, una puerta que hecha con listones que de alguna manera se entrelazan al abrirse con el orden de listones que vemos del elemento fijo, ¿no? O las texturas de la pared, pues trabajar con esa textura rayada que de alguna manera pues le dé cierto carácter táctil a la arquitectura, como comentaba. Y luego la apertura al patio, como veis desde el espacio principal, el porche para poder vivir de ese patio, la galería, que es un lugar destinado a recoger también el almacenaje de libros como librería, el tendedero aquí que da a la derecha y el porche para poder vivir del patio a la izquierda. Y bueno, es una arquitectura muy introvertida, tremendamente introvertida, puesto que el contexto nos obliga a ello, y que respira a través de ese patio del cual ya he hablado, ¿no? Y la fachada del pabellón nocturno pues tiene sus protecciones para el sol, y con este elemento acero, de nuevo utilizado de una manera contemporánea, con esos elementos deslizantes, pues también nos ofrece imágenes plásticas propias de la contemporaneidad, ¿no? Y que de otra manera pues no se podrían obtener. Bueno, cambiamos de registro y pasamos de esta casa en un contexto urbano a un refugio abierto en medio de la naturaleza. Este refugio está a media ladera, en una ladera arcillosa, esa que hablaba al principio. Paradójicamente el hombre contemporáneo sale hoy al campo a contemplarlo desde otra perspectiva, a contemplar el campo como un jardín, arado por otro, pero como un jardín. Respondemos a eso, a este refugio de fin de semana o de temporada, para una joven, una pareja de mediana edad, una hija, de las inmediaciones de Ciudad Real. Y respondemos con un solo trazo, como podéis ver ahí, intentando que el refugio se acomode a la escasez económica que tiene. Estamos hablando de hace unos años, 10 años, estaban las pesetas todavía, 10 millones de pesetas, refugio con piscina, con tal, bueno, ¿qué es eso, por favor? Pues implantamos, como veis en el croquis anterior, el refugio a media ladera, encallado a media ladera, para contemplar desde ahí el horizonte, ese horizonte de las primeras estribaciones de los montes de Toledo, a las que antes aludía, y tener una visión dominante sobre lo que ya hicieron otros, que es construir ahí abajo también para contemplar, pero estamos mejor colocados, con un solo trazo, que la verdad tuvo que ser un trazo cerámico, y este es nuestro primer encuentro con la cerámica. Encontramos el refugio, encontramos el acomodo pues de ese plano de tejas depositado sobre unos muros de ladrillo que se revisten y se ocultan su naturaleza también cerámica, para poner en valor los dos planos cerámicos, el suelo y el techo. Eso es lo que hacemos en esta historia, de tal forma que
Y lo hacemos porque no pudimos hacerlo de otra manera, porque nuestra juventud muchas veces y nuestra inquietud a veces intelectual de querer hacer mucha arquitectura no encontraba cómodo con la escasez económica. Hicimos 4 o 5 proyectos, tuvimos que golpearnos con el sitio, casi mancharnos las manos de arcilla para darnos cuenta que el proyecto estaba allí, en la arcilla cocida y construida en el ladrillo. Quizá algún albañil nos dijo, por favor, chicos, hacerlo de ladrillo, que es más barato. Y ahí encontró el refugio su acomodo y su naturaleza. Un muro grueso de 2 pies de ladrillo recoge las piedras que caen de la ladera, se dobla, protegiéndonos del norte, como veis aquí, y recogiendo en su seno, al desdoblarse aquí, el uso. Y ahí se recoge el aseo, la cocina, la chimenea, todo lo que necesita este refugio, quedando abierto al noroeste, a las puestas de sol más maravillosas, dejando que sobre él se depositen 2 piezas metálicas contemporáneas, 2 vigas para sustentar el plano cerámico del techo. Y eso que veis aquí en esta sección, 2 vigas apoyadas sobre esa historia, desplazándose y dejando abierto ese gran porche y ese espacio semi-exterior que habita, cerrado con el vidrio, es el refugio que estamos mostrando. Tuvimos la suerte de encontrarnos una encina y claro, nos colocamos junto a ella, porque además estaba en un sitio fenomenal, por donde venían los vientos dominantes del noroeste, y pusimos el agua junto a la encina. Aquí no se ve, pero ahora veréis que el agua está colocada ahí también junto a la encina, para que el aire que entra por ahí se refresque con la sombra de la encina y entre fresco a través de la puerta o del ventanuco. Y esa fue la respuesta. Claro, se ocultaba la naturaleza cerámica de los muros con unos yesos raspados, manchados, sin necesidad de ser pintados, y unos enfocados rugosos al exterior, también manchados, sin necesidad de ser pintados, que quieren ser lo mismo dentro y fuera. Y esto es, claro, los 2 planos así se ponen en valor. Una cerámica en el suelo, de barro cocido, más aterciopelada, que recibe la luz con mucha docilidad, y una arcilla desnuda, ruda, con las imperfecciones que tiene ese material, pero a la vista, porque a nosotros la cerámica nos gusta así, y cuando un ladrillo viene perfecto le damos la vuelta para ponerlo por la otra cara, porque nos gusta más así, porque nos gusta que muestre su origen, su naturaleza, su procedencia. ¿Qué disciplina impone la arcilla cerámica? Fijaos que al final la disciplina de la arcilla impone la disciplina de todo el proyecto. Como decíais, qué dóciles son, qué cómodas, qué maravillosas, qué pequeñas son los ladrillos o las piezas cerámicas, pero qué disciplina imponen, ¿no? Pues es verdad, todo el proyecto está ritmado sobre las dimensiones de la arcilla, y sobre esto pues tejas vivas, tejas sueltas, que ahora veremos en alguna otra imagen como esta, que fueron capaces como de sorprender y de ser publicadas en primera página en alguna revista de arquitectura, y hizo que nos llamaran de cátedras cerámicas a dar conferencias, y decíamos José Luis y yo, porque nos preguntaban qué material habéis utilizado, cuál es el material del suelo, cuál es el material de la teja esa que habéis utilizado. Decíamos, José Luis y yo nos miramos y decíamos, si es la teja de toda la vida, si es la baldosa de barro de siempre, ¿por qué la arquitectura contemporánea han usado utilizar materiales de siempre? Quizá, ¿por qué? Materiales que llevan 5.000 años acompañándonos. Esos materiales en clave contemporánea, con una utilización actual, pueden dar origen a concepciones del espacio absolutamente contemporáneas. Quizá eso fue lo que llamó la atención, disponer las tejas sobre unos elementos metálicos, sobre una viga en voladizo, sobre unas historias, pues posiblemente. La luz del atardecer entra e inunda, llena de vida y de calor, sobre todo el recinto, porque obviamente estáis entendiendo que la cerámica es el material que mejor recibe el sol para convertirlo en calor. Es el mejor acumulador térmico. Y mucho de esto tiene este refugio. Los 2 pies del fondo están acumulando el calor. La arcilla del suelo está acumulando el calor para soltarlo durante la noche, durante el frío de la noche. Eso es lo que hicimos allí. Tan solo tuvimos que abrir un ventanuco, como veis aquí, la puerta, ese ventanuco, para contraponerlo con el hueco rasgado que aparece al fondo, en la diagonal, para generar ventilaciones cruzadas. Parece que ya se nos ha olvidado que las ventanas existen, que se pueden abrir y que se generan corrientes de aire de un sitio a otro.
esas cosas que están presentes en la tradición, en la cultura popular, en la historia, parece que al hombre contemporáneo se la han olvidado. Y cuando se utilizan son muy bien recibidas y además resuelven muchos problemas, y la arquitectura se olvida de la excesiva tecnología para solventar el confort. La luz del atardecer entra hasta el final, fijaos, hasta el final del refugio, pero hay un momento en el que se tiene que detener. Son aquellos tabiques del fondo para propiciar la privacidad, la penumbra, el recogimiento de los lugares donde el hombre requiere eso. El yeso, como veis, está texturizado también. Está texturizado porque mejora la cualidad táctil de alguna manera, mejora los parámetros que tenemos sensitivos del espacio, mejora la acústica, mejora el mantenimiento, si está granulado, porque además no se ven los defectos y no hay que pintarlo nunca. Mejora todo, nos acomoda más, nos envuelve, y es un material que dejamos desnudo en una colada sin pintar. En esta última o penúltima fotografía vemos cómo se acomodan esos gradientes de luz hacia la penumbra, de relación con el exterior hacia la privacidad más, de apertura hacia la privacidad más absoluta, con aquellos dos tabiques, porque son dos, el segundo no se ve, que recortan pues unos camastros, unas mesas de trabajo, de estudio que están tras ellos, y no vamos a enseñar porque son ámbitos privativos de ellos, y que además permiten acomodar la oscuridad o la penumbra más absoluta. Pero fijaos que puede pensarse que cuando estamos haciendo este refugio, yo el otro día revisando estas fotos, se lo decía a José Luis, decía, esto me recuerda ahora, 10 años después, a la casilla de labor de toda la vida del campo de La Mancha, a las casillas de campo de Manzanares, de Tomelloso, bueno, de Valdepeñas, donde aparecen en los muros de piedra recortados las alacenas, las fresqueras, algunos huecos, y donde al fondo aparecen recortados también con unos tabiques que no llegan hasta el final, hasta el techo, hasta la cubierta, los aguas, los camastros para los hombres y los animales, los pesebres para los animales. Y es curioso que en aquel momento, de verdad, os lo digo de verdad, no pensábamos en ello. Quizá yo creo que fue que esa memoria que yo siempre digo distraída se pasó por allí aquella tarde en la que estábamos gestando o generando este proyecto, ¿no? A continuación vamos a hablar de dos proyectos que son dos piscinas situadas también en el entorno de La Mancha, ¿no? Con dos situaciones distintas. Una de ellas se sitúa en un borde, en una situación casi límite entre un pueblo, donde esos bordes son tan indefinidos, donde están a medio construir, donde surgen oportunidades interesantes y son espacios realmente difíciles en los que intervenir, pero a su vez con un interés añadido, ¿no? Y esa situación de borde entre el pueblo y una ladera verde, un monte próximo, es el origen del proyecto de una de ellas. Y a continuación Javier va a explicar la otra piscina, que tiene una situación bien distinta, pues está en medio del paisaje, digamos, del viñedo, próximo a un pueblo pero desvinculado de él, y con una situación mucho más idílica desde el punto de vista de ese plano de agua inmerso en el paisaje, ¿no? Este es un ejercicio pues muy sencillo. En una piscina se pedía unos vestuarios, una dotación muy elemental, un pequeño bar, unos vestuarios que pudieran ser compartidos por otra pista deportiva, en fin, con la mayor economía de medios posible, y hasta un encargo que la propia Junta de Comunidades pues casi no le daba ninguna importancia, porque cuando hablábamos con el técnico que nos hacía el encargo, decía: el vaso de la piscina lo hacéis así, y en los vestuarios me da lo mismo, haced lo que os dé la gana, como diciendo, eso da igual, ¿no?
Entonces, bueno, la intervención es muy sencilla. Este es el solar, que, no sé, me imagino que reconocéis a través de la foto, que lo único que pretende es situar este volumen con esta forma de L para definir la calle, configurar la calle, definir también la entrada a la pista deportiva y situar el plano de agua en la conexión más estrecha posible con esa ladera verde o de vegetación autóctona. En La Mancha no se le puede decir verde a casi nada, pero digamos que tiene la vegetación propia, ¿no? De esta manera también conseguimos la orientación sur óptima para la piscina y el gesto tratábamos de que englobara la mayor economía material posible. Por ello optamos por utilizar el hormigón. El hormigón es un material cuyas cualidades técnicas eran imprescindibles de cara a la contención del vaso de la piscina, ¿no? Por extensión lo extendimos al pavimento y generamos sobre él un plano de sombra, porque realmente cuando nos preguntamos qué hace falta aquí, qué es una piscina, qué son los vestuarios para una piscina, ¿no? Era obvia la respuesta de que lo que se precisaba era un umbráculo, un espacio de sombra. Las condiciones en La Mancha son duras, en verano hace calor y la sombra y el cruce del aire a través de ella es una cuestión esencial, ¿no? Y frente al hormigón trabajamos lógicamente con el agua como ese material natural, ¿no? Y con el vidrio, con esa especie de analogía como material cristalino acompañando al hormigón. Esta maqueta preliminar muy cutre, ¿no? Lo que pretende únicamente es manifestar esa continuidad del material y de la economía de medios con la cual pretendíamos resolver el proyecto. Y de esta manera se situaba el umbráculo contenido en escala, con un volumen que niega en la calle porque da la espalda a la calle, porque la define y la configura mediante un muro, pero a su vez niega la presencia de esa calle desde el interior, y con ese pliegue del plano que responde también al uso del bar que he comentado, ¿no? Y en las secciones, frente al hormigón en continuidad, los volúmenes que configuran las duchas y los espacios de vestuario cristalinos, como ya he comentado, acompaña otro tercer material y último, podríamos decir, que es el acero. El acero como un material estructural. El acero lo tenemos dentro de los muros de contención y lo tenemos de la misma manera fuera. La organización funcional del programa es muy sencilla. Hay un espacio de entrada o zaguán también abierto a la calle, una galería que nos va a distribuir hacia los vestuarios o nos va a delimitar la zona del bar, que además una condición normativa era separar por normativas higiénico-sanitarias la zona del bar de la zona de piscina, y también tratando de que una sola persona fuera capaz de controlar pues tanto el acceso como el tránsito por esa galería, el acceso a la piscina, el funcionamiento del bar e incluso las instalaciones propias del equipamiento que se encuentran debajo de ese espacio, ¿no? Como se puede apreciar en esta sección. El acero como material, digamos que aquí tiene una triple función, ¿no? El acero, para ser más explícito, me estoy refiriendo a esa celosía casi imperceptible desde esta imagen y que veremos en otra más adelante. Y en esta otra podemos ver el carácter hermético también de la arquitectura hacia la calle, configurándola, ajustando la escala para que ese monte próximo tome presencia desde la propia calle y propiciando esa entrada tangencial, sesgada, casi árabe, ¿no? O la continuidad del hormigón hasta propiciando el banco de los vestuarios, con ese gesto que lo resuelva todo, ¿no? Y que más que una vocación de minimalismo arquitectónico, lo que pretende es reducir medios, recursos, etcétera, ¿no? Y a través de este zaguán de ingreso pues intuimos esa celosía de redondos que vemos ahí. Aquí la tenemos como un elemento estructural porque lo es. A través de ese tamiz de redondos pues apoyamos la losa de hormigón. Claro, estos elementos están tremendamente esbeltos
al soldarse entre sí a una altura determinada se cortaba la luz de pandeo de ellos, por lo tanto conjuntamente trabajaban bien a flexión y suponían pues casi un pilar diferido a muchos elementos lineales esbeltos, ¿no? Pero además la celosía nos aporta, como ya he comentado, pues la dirección de las circulaciones, el primer tamiz de privacidad hacia esa galería, e incluso una cierta semejanza a la vegetación de ribera que en los humedales manchegos tenemos. Además este pueblo se llama Santa Cruz de los Cáñamos, curiosamente, ¿no? Y luego pues los reflejos, la sombra que la celosía aporta y esa imagen de protección, ¿no? que ese gran plano que configura el umbráculo pretendía crear. Esta otra imagen es de la zona del bar, los vestuarios con la zona de duchas en primer término, de manera que era casi el filtro de la luz hacia el resto del vestuario, y la vocación de la que he hablado, que era pretendida conectar o imbricar casi el espacio verde de la piscina y del agua con la ladera próxima, y que finalmente, bueno, ahí veis una pequeña alambrada que no se ve porque nos obligaban a delimitar físicamente la piscina, como es lógico, y lo hicimos con una pequeña alambrada. Y finalmente el otro día en el Google Maps, mientras preparaba la conferencia, vi la sombra de un muro potentísimo que han construido aquí y que ha cortado esa continuidad, y que, bueno, confío que sea solo de esa manera física en primer término más que visual, ¿no? Y bueno, y una imagen nocturna de esa pequeña y humilde infraestructura. Bueno, pasamos, nos acercamos a otra piscina, en este caso, como decía José Luis, en un lugar absolutamente diferente, en las inmediaciones de un pueblo, Villarrubia de los Ojos del Guadiana, cerca de las tablas de Daimiel. Seguro que algunos habéis estado por ahí, pues en un mar de viñedos absolutamente maravilloso. Realmente el encargo es este mar de viñedos a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros del pueblo, del núcleo urbano, sin ninguna referencia a la que agarrarnos, a la que amarrarnos, con la que contar. No teníamos nada más que viñas. Qué difícil es la arquitectura cuando no hay nada. Qué difícil es. Pero qué bonita y qué poética. El problema es que si cuento la verdad, pues no es así. Y la voy a contar, claro. Esto era un PAU, era un programa de actuación urbanística para hacer ciudad a 2 kilómetros de la ciudad, donde nosotros éramos los primeros en llegar para hacer la piscina. Pero allá había calles, un pabellón polideportivo, un campo de fútbol, viviendas de no sé quién, claro, seguramente amigos del alcalde. Estos son los incentivos de la cultura contemporánea a la hora de hacer ciudad, y que tenemos que empezar a reparar. Nosotros, ilusos, siendo los primeros, pensamos que podíamos reparar el tema. ¿Y si hacemos pensar con la piscina que ahí no hay que hacer nada? Dejar la piscina como un charco, pero nada más, no seguir construyendo. Qué ilusos, ¿no? Pues esa fue nuestra ilusión, ¿no? Hicimos, en este proyecto, con las únicas referencias de la ciudad y de una inmensa sierra, al final planteamos hacer un trazo en el paisaje para poner en valor el paisaje, es donde la arquitectura casi se quisiera disolver, casi se quisiera no existir. Sabemos que eso es muy difícil. Se pusiera al servicio del agua, donde los límites entre el jardín y el campo al lado no existieran, tan solo estuvieran recogidos por algunas cercas que tenían que estar por allí recogiendo el recinto, pero se disolvieran, se difuminaran, y nos sintiéramos dentro de un recinto en torno al agua que decidimos que cristalizara en una galería de vestuarios, en este caso, antepuesta a los vestuarios para disolverla, antepuestos a su vez a una cerca blanca que nos recogen y nos invitan a entrar y que delimitan el ámbito de llegada. El proyecto estaba compuesto, como veis, así por 3 elementos: un gran vaso de agua único, niños, mayores, hoy parece que impedido por las normas absurdamente, una pieza, un muro grueso donde introducíamos casi todo el uso, entre ellos los vestuarios, y que limitaban patio, y una cerca que deslizaba por detrás recogiendo espacios, el patio de llegada, el patio de la cantina, los vestuarios. Todos los elementos deslizaban entre sí, quedando abiertos.
dejando los vestuarios abiertos. Era este proyecto un proyecto casi desde la escala perceptiva de planos que deslizan entre sí, y todo se somete pues a las dimensiones del vaso, de la piscina, del agua, con esa, ya digo, galería cristalina antepuesta que tiene una condición, y es permitir que se extraiga todo el aire iniciado a través de ella, como ya veremos a continuación. El agua cristaliza ahí, se dobla, y esa pieza de hormigón de tierra del lugar, como un gran muro casi de tapiar, construido con las tierras calizas de ahí, con los áridos calizos del sitio, desliza por detrás, resolviendo todo el programa funcional. Ahí se puede ver cómo el vaso impone la disciplina, en este caso del proyecto, y la elección del vidrio también. Es un vidrio texturizado que se limpia bien, que está ya tocado con el ácido, y que el ácido no le va a molestar más, y que tiene textura además, y que hace que se resbale la luz muy bien. Una baldosa de vidrio lavado de toda la vida, te lo voy a contar, puesta ahí, vertical, para generar esa galería antesala de los vestuarios, que nos separa y protege del agua, y que permite, con esa horizontalidad, incluso diluir, enmarcar, y permitir que desde la playa tengamos una percepción también del horizonte. Ya desde el exterior solo vemos una cerca blanca entre el viñedo, una cerca que no existía, pero podía haber estado ahí toda la vida, jugosa, encalada, invitándonos a entrar. Esta podría ser una de las secciones que definen los vestuarios, esa pieza gruesa y el plano, la cerca, todo suelto entre sí, permitiendo una ventilación cruzada ascendente y actuando esa galería como una chimenea tumbada, como una chimenea que provoca un sobrecalentamiento, que va a provocar contrastes sensitivos muy bonitos entre la penumbra y el calor, invitándonos al baño o a la ducha en los vestuarios, pero que también permite que se sobrecaliente este punto y se extraiga todo el aire viciado sin necesidad de ventanas, protegiendo los vestuarios de la lluvia, del viento, del polvo. Las cubiertas se cubren con garrujo del lugar, que es la piedra que sobra del campo, para mejorar su eficiencia térmica también, sobre el aislamiento, y pulir y mejorar su inercia. Ahí vemos el patio de llegada, acceso. La puerta es simplemente una prolongación, una antesala. Ese patio está esperando las pacas vírgenes, como veis aquí, que nos hagan pensar que estamos ahí en un jardín interior, es decir, donde la paca adquiere otra dimensión de provocar sombra en la vida. Y desde un zaguán, que aquí lo vemos, desde una puerta, a través de un zaguán cruzado, llegaremos a esta galería, saliendo por este otro hueco, a través de un espacio puerta cruzado dentro de ese muro, en penumbra absoluta. Entraremos en esta galería y ya estaremos en la zona previa al baño. Fuera de esa galería, dentro de esa, está el agua viva, como podéis ver aquí, viva, a veces muerta, estática. Es una piscina que podía ser una charca tallada en la costra caliza, pues ese plano de hormigón que la cinta remite al sustrato calizo con su materialidad. La verdad es que estas cosas, esta poética sufre mucho con el enfrentamiento con la cruda realidad, y nos refugiamos en el subconsciente, en estas imágenes casi surrealistas, para a veces reconfortarnos, ¿no? Pero la vida llegó a la piscina y estuvo en uso y funcionó bien, 2-3 años creo, hasta que llegó alguien que decidió, y todos compartían el vaso, y allí el ocio era como un juego superior al que estábamos todos invitados, y las duchas se convertían en fuentes que rellenaban el vaso cuando la evaporación hacía que perdiera agua. Y la galería pues generaba esa atmósfera, y además que nos permitía secar los pies cuando íbamos llegando a los vestuarios, con esos planos de hormigón texturizado, dentro esa penumbra de la galería. Y como veis, esas duchas junto a la cerca blanca, junto a las pacas vírgenes que acompañan a la cerca,
que nos permiten sentir lo que hay al otro lado de ellas, que son las viñas, y sentir el frescor reconfortante, que además cruza los vestuarios en esta imagen de par en par, de aquí a ahí, con una brisa que además es húmeda por el propio. Fuera de la playa, la sierra, estas imágenes de la cantina que están esperando de nuevo la parra, a veces algunos fragmentos de galería cristalizada dentro del agua, esa sensación de no estar en ninguna parte, entre agua y cielo, una sensación casi surrealista. Estar absolutamente desubicados de un contexto, con las escalerillas accediendo de un vaso a otro dentro del agua, con las duchas al fondo. Por la noche, pues la piscina duerme y despide al sol como se merece, como veis, al atardecer, mirando al pueblo. Y es verdad que en invierno era muy bonito ver la piscina aparecer como una charca más, que espera la primavera, que espera las aves, como una charca más del paisaje de la Mancha, del campo de Villarrubia. Bueno, este es un proyecto que nace con la primera autovía de Castilla-La Mancha, la autovía de los viñedos, y en el cual se nos encarga por parte de la propia empresa constructora de la infraestructura, se nos encarga un centro de control de tráfico. La situación del edificio es muy interesante, o así lo vimos nosotros en un primer momento, puesto que tiene una doble condición. Por una parte, está fuertemente conectada y condicionada con la vía de tráfico rápido, con la propia autovía, tal y como vemos en el plano de situación, ¿no? Y por otra parte, se encuentra en una posición adyacente al campo, a un olivar muy extenso, con una percepción pues muy amplia, ¿no? Y en esa posición también límite, ¿no?, entre la línea de tráfico rápido y el extenso olivar, aparece el edificio. Otra vez el hormigón aparece como un material inevitable para nosotros. ¿Por qué? Pues porque la empresa constructora utiliza el hormigón como su forma habitual de construir. Es para ellos el material por excelencia, su sistema y su método, ¿no? Con lo cual pretendemos crear ese centro de control de tráfico como una arquitectura lineal que acompaña a la línea de la autovía, a la línea de velocidad, a la percepción del coche, y que al final, mediante un pliegue necesario para albergar los usos propios de la nave de almacenaje, de maquinaria, etcétera, que tiene que acompañar al edificio, pues debe tener, ¿no? Y es el punto donde adquiere mayor representatividad. Pero además del hormigón, la condición estereotómica, sus cualidades estructurales y esa necesidad de la empresa a la que he aludido, hay otro material muy interesante que también se nos presenta de una manera natural, puesto que para construir esta autovía, en los propios movimientos de tierra se produce la aparición de un bolo granítico. Estamos en la Mancha Toledana, donde este material tiene una presencia enorme y donde el sustrato es granítico, y en el propio proceso de excavación de la autovía, la empresa había acumulado montones de bolos graníticos al otro lado de la autovía, curiosamente, casi esperando, ¿no? Y decidimos utilizarlo como material del proyecto, como un material esencial que además nos ayude a dar respuesta al paisaje. Es decir, pretendemos abrazar el edificio, envolverlo con ese bolo granítico. La condición estructural del hormigón nos ayuda a ello, y generar un plano que albergue debajo todos los usos propios del centro de control de tráfico, como ya he comentado, ¿no? Esta sería la imagen del paisaje por detrás, y cómo ese pedregal, ¿no?, esa envolvente de piedras que va a acompañar al edificio, en un gesto de pliegue casi, pretendemos que lo abrace y propicie la entrada, ¿no? Aquí vemos la distribución, también es una distribución pues muy sencilla, racional, que propicia la entrada acompañando
a ese muro que va ascendiendo, recogiendo y conteniendo el bolo granítico. Bajo un árbol pues de mayor porte se produce la entrada. El cuarto de control, sala negra, se queda debajo de todo ese pedregal, casi como una cueva oculta, y a través de esta galería se suceden unos despachos y oficinas en torno a patios, pequeños patios, para recoger finalmente la nave, la gran nave que va a caracterizar volumétricamente el edificio. En las distintas secciones se percibe pues la envolvente de piedra, el plano de hormigón decisivo hacia la autovía, y sin embargo la imagen de esa especie de majano de relleno de piedra hacia el olivar, donde emerge levemente la arquitectura de la nave. Así vemos como la imagen hacia la autovía es una imagen industrial, es una imagen más contemporánea, ¿no? Más con esa estrecha relación casi en su configuración hasta con el tráfico rápido. Mientras que en el trasdos del edificio, ese pedregal de bolo granítico, que era un lujo encontrarlo ahí, y que la empresa constructora tenía previsto llevar un vertedero, llevárselo de allí, pues lo utilizamos con esta condición, ¿no? Y sobre ese majano, ese túmulo de piedra, se practican unos huecos con la intención de enmarcar el paisaje, enmarcar el olivar desde los despachos, introducir la luz, otro tipo de luz, y además propiciar ventilaciones cruzadas también con los patios que van ordenando los distintos despachos. Aquí vemos la profundidad de esos huecos, como una jamba profunda en sombra, casi una cueva tallada en la piedra, y cómo el usuario va a tener también la percepción de ese olivar en el trasdos, y cómo la piedra forma parte de una manera muy muy importante, junto con el hormigón, de toda la configuración del espacio del proyecto. Aquí vemos una imagen de ese marco visual, o ese cuadro casi de olivos hacia el interior de los despachos, y cómo esas perforaciones se van practicando en el túmulo, contenidas por un mallazo de hormigón. El muro en ascenso que nos va a propiciar la entrada. Como en esta foto aérea percibimos esa dualidad del edificio, cómo se mueve entre el mundo alocado, ¿no?, y rápido del coche, y la quietud del paisaje hacia el otro lado, de un olivar, ¿no? Casi cruzando de un lado a otro, se mete uno en dos mundos casi antagónicos, ¿no?, podríamos decir. Y el edificio, a través de ese manto de piedra, pretende hacer un guiño a través de este doblez hacia la autovía y responder al paisaje, aparte de aportar la inercia térmica y otras cualidades importantes en el proyecto, ¿no? Y vemos el orden sistemático en torno a patios que se perciben desde la galería, y en este esquema simplemente se ven los vacíos que se practican en ese pedregal, en ese terrón, con dirección vertical los patios de arriba abajo, y con esa directriz horizontal en el caso de los huecos que van a convertirse en ventanas hacia los despachos. Aquí vemos cómo, en lugar de rematar la cubierta de una forma convencional, pues utilizamos la piedra para envolver el edificio, y casi con una vocación de prolongar el paisaje, ¿no? Y en el otro sentido, esos grandes huecos contenidos por esas cimbras de acero, y que el edificio se queda protegido, se va a abrazar, crecerá alguna vegetación entre la piedra. Metemos el aparcamiento del coche también debajo de ese gran plano, la galería, los patios, las ventilaciones cruzadas, la protección del sol, en fin, muchas cosas que pretendemos, como hemos comentado que era la intención en otros proyectos, resolver con poco, ¿no? Aquí vemos que hasta la contención, como hablaba anteriormente, de ese pedregal, se realiza con las propias cimbras casi extraídas de los encofrados del hormigón, ¿no? El mismo material que está dentro
sale fuera para contener la piedra y a su vez que la piedra tenga presencia desde el interior de los despachos. Y aparece el tercer material, la madera. La madera siempre, aunque intentamos utilizarlo de la manera más esencial posible, y cuando hablo de esencial me refiero a la condición del material según su naturaleza, siempre es un gran aliado para cualificar el espacio, para hacerlo táctil, para mejorar la acústica, para aportar calidez, para, bueno, tantas cosas. Y la maravilla de este material, ¿no? Pero pretendíamos incorporarlo al proyecto con la misma naturalidad que con la que nos había llegado el hormigón y la piedra. Y bueno, lo encontramos pues de este modo. Las formas de encofrado de esta empresa no son las formas convencionales de encofrar en arquitectura doméstica, ¿no? Sino que son sistemas para producirse a gran escala y que utiliza un gran número de tablones destinados a desecharse, ¿no? Bueno, pues en ese tablón destinado a desecharse encontramos un poco el motivo y la razón de uso de la madera y de introducción de este material aquí, con un detalle que, apilando tablones por pares y cosiéndolos con unos redonditos de acero, propiciaran unas estanterías hacia la galería de almacenaje de CDs, de archivo, etcétera, y un tablero trasdosado de forma que con ese casi panel configurado artesanalmente pudiéramos ir organizando toda la galería y todo el archivo de esa galería. Esto es una imagen del aparcamiento, una imagen de la entrada bajo el árbol principal, y en esta imagen se resume la materialidad integralmente del proyecto, con la madera que aquí hace las veces de celosía, puesto que tiene un vidrio detrás, con el hormigón, con la vocación de continuidad que ya he hablado, con la piedra contenida por esa cimbra y el hueco orientado al paisaje. Y como esa sala negra en penumbra de control se queda debajo del pedregal, del hormigón, en un sitio fresco, con la luz tamizada, con una penumbra y protegida, ¿no? Son imágenes de esa galería archivo que pudimos realizar, y como el pavimento también lo ranuramos para que el tráfico descienda a su velocidad en una zona también de tránsito peatonal y aporte ese ritmo más plástico y más característico del edificio. Y finalmente la presencia de la nave como elemento más significativo del proyecto, con una escala distinta, si bien muy contenida gracias al pedregal que la acompaña, ¿no? Levantando la cabeza ligeramente casi para mirar al olivar y al paisaje, e insertada en ese túmulo de piedra, ¿no?, que vemos ahí, y en la cual utilizamos también el policarbonato como material de cierre para esos elementos que se practican y que permiten una apertura total, y que viene a ser un material industrial, ligero, a favor de las circunstancias y orientado hacia este lado más artificial, más descontextualizado, con esa falta de carácter que tienen los espacios para infraestructuras, ¿no? Esos espacios casi pobres, pero un material, como digo, el policarbonato, que juega con la luz y produce pues también efectos y sensaciones sorprendentes, ¿no? Y este es el edificio. Bueno, ya por último, vamos a acabar 5 minutos con un proyecto, una bodega, una pequeña bodega, una nave de crianza, no llega a ser una bodega, en un recinto bodeguero, en un pueblecito cerca de la estación de Calatrava, un recinto donde hay naves centenarias, naves de los años 50, 60, cisternas cilíndricas de almacenaje de vino de todos los tiempos, lagares, porches, y en un lugar, fundamentalmente un patio de maniobras, que es lo que veis aquí, y un árbol. En un lugar donde existió esto, que era una de esas naves centenarias donde había tinajas y que ya no existía cuando nosotros llegamos,
tristemente no existía, pues ahí hubiera estado muy bien el vino. Querían guardar barricas para que el vino ya no se curta, ya no se procese en La Rioja, y se procese allí, y se procese mejor. Barricas de roble americano, que eran un tesoro, de roble francés, que valen mucho dinero, en una nave especial para ellas. Hubieran estado fantásticas aquí, en esa nave tapial, pero tristemente nos encontramos solo el vacío, la huella de esa nave que existía entre estos depósitos cilíndricos. Una huella que estaba ahí pues, para lograr unas tinajas de 2 alturas y poder llegar al empotro, a la parte superior de esas tinajas. Decidimos que, aunque ellos nos pedían claramente que hiciéramos una nave así, de muy alta, con gran capacidad, muy tecnológica, muy moderna, decidimos, donde las climatizaciones, todo estuviera controlado y tal, decidimos dar un poco de liebre por gato en este caso y decir, vamos a hacer todo lo contrario, vamos a hacer una nave que no necesite tecnología. Sonaban en nuestra memoria, resonaban los recuerdos de las bodegas de La Mancha, de Manzanares, Enterradas, de Tomelloso, de todos esos lugares, esa arquitectura masiva, maravillosa que hemos perdido en los pueblos, y resonaba eso. Decidimos aprovechar la cubeta que ya existía para que de ahí estuvieran las barricas arropadas por la tierra saneada, y envolverlas con más tierra sobre tierra infinita, y sobre ella tierra finita, masa infinita, inercia térmica infinita, y sobre ella inercia térmica finita, constreñida, delimitada. Pues cómo, claro, nos hacíamos unas maquetas así como estas de arcilla sobre arcilla, qué bonito, la arcilla de todo el patio, arropando de arriba otra cubeta de arcilla, con un trazo pues tan sencillo, ingenioso, pero tan natural como decir, vamos a sanear la cubeta inferior con un hormigón pobre que permita la humedad de la tierra para que quiera seguir siendo tierra, un hormigón H100, no estructural, que solo trabaje a compresión, porque un hormigón muy pobre y muy mal, casi mal ejecutado. Sobre ese disponer una cubeta estructural, confinarla con unas chapas de acero y verter tierra, confinar la tierra limitada en esa estructura que ya sí que es estructural, que ya sí que tiene capacidad estructural. Una suela que doblábamos ahí como un balcón de acceso simplemente para permitir la llegada, y unas troneras de ventilación que son puntuales, no lineales, para permitir esa ventilación cruzada con la ranura inferior. Entre esos dos mundos, solo la luz. Entre la tierra que ya existe y la que vamos a constreñir o a definir o a confinar, solo la luz. Esta es una sección longitudinal donde veis esa suela que doblábamos hacia el interior como balcón que nos recibe, y donde se incluyen esas troneras que son prismas que van decreciendo para favorecer la extracción del aire, con un sobrecalentamiento en punta, con un pequeño vidrio despegado y poco más. Donde acaba la huella que nos dejaron, acaba la nave. No sabíamos cómo cortar como una medianería, como un testero, como un que cortamos allí, y ahí doblaremos la tierra. Esta es la planta, un acceso entre la tierra, un envolvente lateral en muros de 1 metro, 1,50, 1,80, 2 metros en cubierta. Con eso conseguíamos una inercia térmica fantástica, una temperatura de 23, 24 grados siempre, en condiciones extremas de calor, de 45 grados en verano, y una humedad relativa, con esa humedad natural, un 80%, 70%. Pues este es el proyecto, una nave que quiere ser bajita, que desliza, un prisma que desliza entre los bidones, entre las tinajas, nada que ver con ese prisma alto que nos estaban pidiendo. Claro, no tiene la capacidad que nos pedían, siempre estaba más capacidad, más, no la teníamos. Es un acero más dentro de todos los aceros que existen en la nave, es verdad. Hay aceros pintados, hay aceros galvanizados de otro tiempo, más reciente, hay aceros inoxidables de un tiempo ya actual, y este es el acero viejo, que además envejece a favor, y que con la humedad se curte y se nutre y se autoprotege, y que además es un guiño casi al vino que está curando, viejo también como él. Y cuando llegamos a ese punto cortamos la nave. Es verdad que no sabíamos cómo hacerlo, decíamos casi, oye, ponemos una malla y invertemos la tierra y que se vea cómo ha caído toda la tierra vertida una vez que tenemos confinada la camisa. Suerte que el oficio nos acompaña allí y coloca la piedra, y cuando llegamos un día está la piedra casi colocada. Esos oficios todavía existen, y ahí recolocaron la piedra en seco diciendo, aquí estoy yo.
Y bueno, yo creo que acertaron en ese punto. Otros pensarán que no, nosotros lo dejamos hacer y ahí, ¡pum!, corto. La nave es una suerte de tangencias entre la arquitectura industrial. Una arquitectura industrial que, como veis, es absolutamente primitiva en cuanto a la forma, esencial en cuanto a la forma, mejor. Son formas prismáticas, esféricas, cilíndricas, un prisma entre ellas, que convive con ellas. Un prisma tumbado, un prisma que es de piedra confinada por esa camisa de acero, que recuerda a la arquitectura popular que tenemos en La Mancha, esos bombos, maravillosas cúpulas de piedra esenciales que nutren, que aparecen en el campo tomelloso y que están hechas de una pieza de piedra en seco, cúpulas de piedra en seco, anillos concéntricos en voladizos sucesivos en seco, generando unas cúpulas que son tan maravillosas como las cúpulas etruscas, casi como las cúpulas micénicas hechas por el hombre del campo, y que son también dos hojas, la hoja interior de la cúpula y la hoja exterior del muro, y en medio de ellas relleno, tierra y carbujo, algo parecido a la que desde una posición contemporánea hicimos nosotros, una camisa interior de hormigón, una camisa exterior de acero, trabajando cada una como debe, una compresión, la otra traccionada, y el vertido de tierra entre ellas. Con eso conseguimos este bloque monolítico con una atmósfera de penumbra interior que acompaña, que amortigua, que hace que el vino, como un ser vivo que es casi, esté a gusto, se sienta bien en esa penumbra húmeda y ventilada a través de la anulación de algunos practicables aquí y ahí arriba, dejando abiertos esos puntos, esas troneras de ventilación, y con eso pues conseguimos que esto funcionara de una manera natural, que el vertido del agua, incluso de la cubierta, revertiera en el cuenco inferior y la humedad de la cubierta revertiera aquí abajo y mojara ese muro como nos interesaba que sucediera, que existiera esa ventilación cruzada tan natural, que no tuviera ninguna incidencia al sol. Esta es la manifestación de esos dos cuencos, el de abajo con tablas, más desprejuiciado, más natural, el de arriba estructural, con los tableros, con el hormigón más compacto. Seguían insistiendo en más capacidad, más capacidad, más capacidad. Eso nos sirve al final, sin tener resuelto este cuenco, el de abajo. Cuando no teníamos cerrado el cuenco, decidimos que teníamos problemas en resolver. Habíamos pensado que luego las dejamos también aquí arriba, en estas líneas, por si acaso, tenían que mover barric, pero había que sacar todas las barricas por este, vamos a decir, portal de acceso para llegar a la nave de embotellado que estaba al otro lado. Decimos, ¿por qué no llegar a la nave de embotellado con una proyección de este cuenco, con una prolongación de este cuenco, por abajo, con una catacumba serpenteando, y ya que llegamos, introducimos más capacidad en los riñones de esa catacumba? Pues eso fue lo que hicimos, les pareció bien oportuno, la forma no es caprichosa, simplemente, como veis, está salvando el árbol, y el propio peligro de la forma pues abunda y mejora su capacidad estructural frente a camiones, trailers de 6.000, 7.000, 7 toneladas, 8, 9 toneladas que pasan por ahí encima. Y con esta historia nos metimos allí en una cajita, nos metimos allí en aquella nave de embotellado que veis al fondo, introduciendo al final pues un elevador, un montacargas para salir. Entramos con esta galería donde la luz va apuntando a esos riñones que la sustentan, y finalmente llegamos a esa caja que es un transparente de luz que nos permite, con un ascensor que no aparece aquí en la imagen y una escalera, salir. Os puedo decir que esta galería, paradojas del destino, se ha convertido ahora también en galería de arte, donde el arte y el vino maridan. Son paradojas de nuestra cultura contemporánea y que reflejan pues ese difícil encuentro con nuestra identidad que tenemos en La Mancha. Nada más. Gracias.